que hayan sentido, qué lindo que hayan sentido en sus corazones ese llamado tan particular de salir al encuentro de nuestros hermanos para compartir el evangelio de la alegría, como dice Papa Francisco, el gozo de sentirnos amados, preferidos, acompañados, escuchados por nuestro Padre Dios, y eso es lo que quieren compartir, porque así de voluntariosos no hay perseverancia, ¿no? Hay perseverancia, constancia, empeño cuando realmente nos dejamos guiar y mover por el Espíritu de Dios. Y a Él le vamos a invocar para iniciar nuestro encuentro de esta noche, que nos guíe, nos ilumine, nos acompañe y abra todo nuestro ser a su palabra, a su voluntad. Que el Señor se haga presente en este nuestro encuentro. Él nos dice, donde dos o más están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Estamos virtualmente, pero en sintonía de espíritu, en sintonía de corazón, y más aún todavía nosotros en sintonía de carisma, ¿no? Ese legado de Don Bosco, de Madre Mazzarello, esa presencia materna de María, la primera discípula y misionera de Dios, ¿no? Entonces vamos a invocar que nos ilumine. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia. Presérvanos de todo lo malo. Haz que digamos aquello que le gusta, que le agrada a nuestro Padre Dios. Que tu acción liberadora, renovadora, se haga presente en medio de nosotros. Inspíranos lo que debemos decir y lo que debemos callar, lo que debemos rumiar, guardar en lo profundo de nuestro corazón, para que podamos abrirlo a la luz de Dios y de esta manera compartir, gritar en nuestro entorno, en la sociedad de hoy, que tanto necesita de tu presencia, de tu acción salvadora y liberadora. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos nuestro encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, creo que con la mayoría nos conocemos, sea de lugares de misión, como también el año pasado hemos compartido con buen número de ustedes una iniciación, una aproximación a la palabra de Dios, sobre todo los evangelios, ¿no? Hemos desarrollado parábolas, milagros, discursos de Jesús, y en esa línea también vamos a continuar. Decíamos el año pasado, también recordarnos de que no vamos a hacer una exégesis, un estudio profundo, teológico, diríamos, de la palabra de Dios, sino que vamos a hacer una lectura, una mirada pastoral, una mirada de fe que quiere transmitir, que quiere plasmar la palabra de Dios. Entonces, desde esa óptica, vamos a compartir en este primer encuentro. Queremos hacer una mirada, una introducción rápida. ¿Por qué la importancia de la palabra de Dios en la vida de los creyentes? ¿Cómo debemos tomarla? ¿De qué fuentes debemos asegurarnos para comprender, dejarnos inspirar por la palabra de Dios? Y cómo nosotros, nosotras, ustedes, como misioneros, como voluntarios, voluntarias salesianos, debemos familiarizarnos y debemos responsabilizarnos de transmitir la palabra de Dios con conocimiento, con ese sentido realmente de creyentes que saben lo que dicen, que saben lo que hacen y saben por qué lo hacen, ¿no? Entonces, pienso que todos los temas que se va compartiendo en este espacio, en vuestra formación, se va unificando, se va integrando como en un engranaje, porque eso tiene que ser, ¿no? Una formación integral,
hemos estado ahí escuchando a Charo, Padre José, Padre Martín, y bueno, pues cada uno, el Padre Lalo, desde un ángulo, pero la finalidad es única. La finalidad es que Cristo habite en ustedes, que puedan experimentar ese encuentro con el Dios vivo presente en nuestras vidas y compartir, como dicen los apóstoles, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso es lo que se los transmitimos, ¿no? Puedan decir con sus palabras y con sus hechos en su servicio de voluntariado. Muy bien, entonces, en ese sentido, vamos a iniciar este encuentro de introducción a la Sagrada Escritura, una aproximación, ¿no? a la palabra de Dios en ese sentido, ¿no? Por eso les decía, vamos a hacerlo a grandes pasos, ¿no? Esta introducción, de tal modo que podamos ubicarnos, ¿no? Los chicos dicen, ubícate, para estar atentos, qué cosa para qué, por qué estamos haciendo esto, ¿no? Muy bien, entonces, por eso se denomina introducción, ¿no? A ver, eso, muy bien, creo que va bien. Esta parte, ¿no? Estas reflexiones lo vamos a hacer en la línea de la formación bíblica, ¿no? En primer lugar, pues, a ver, ¿cómo aguanto esto? Ya está. En primer lugar, para nosotros es algo familiar decir Biblia, ¿no? Y si realmente en nuestra práctica de vida cristiana es familiar, es algo nuestro y cómo la consideramos, ¿cierto? Por eso decía de que la Biblia, pues, no es solo un libro más en la biblioteca. Es más, como creyentes sabemos que debe tener un lugar especial, ¿no? Que es palabra de Dios, es presencia de Dios, porque es una persona. Una persona en el sentido de que es la palabra de Dios, es Dios quien nos habla y con quien debemos entablar una amistad profunda. Y esa amistad debe entusiasmarnos, debe fascinarnos, ¿no? Fascinados por la palabra de Dios, fascinadas, entusiasmadas por la palabra de Dios. Eso tiene que ser en nosotros, ¿no? Nosotros, ustedes, como voluntarios, como voluntarias, pues misioneros, salesianos, ¿no? Tenemos ciertamente medios, ayudas para llevar a cabo nuestra vocación de misioneros con dignidad, con razón y fundamento, ¿no? Entonces, no solamente somos unos charlatanes que vamos por ahí a pasar una buena vida, a conocer lugares y pasearnos, no. Nosotros debemos llevar el mensaje de la salvación con dignidad, con esa dignidad de hijos e hijas de Dios enviados, ¿no? Por eso misionero quiere decir enviado, ¿no? Y no cualquier grupo de voluntariado, hay un plus para nosotros de que vamos en nombre de Dios y nos sentimos movidos, animados, motivados por Él, ¿no? Entonces ahí la grandeza de un misionero voluntario. Hay un documento en este sentido muy querido, muy especial. Creo que pienso de que todos ustedes conocen la última versión de este documento denominado Directorio General para la Catequesis. Ha salido el 2020, o sea que hace poquito, ¿no? Renovado, una nueva versión. Nos dice que en la primera parte de este directorio, en el primer capítulo, encontramos que dice la revelación y su transmisión, ¿no? La revelación y su transmisión. Dos palabras claves de esta lección, ¿no? Al plantear las fuentes de la catequesis, en el capítulo 2 del Directorio General, dice la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Revelación
y transmisión. La revelación plasmada en la Sagrada Escritura, ¿no? Estos dos capítulos, el primer y segundo capítulo del Directorio General, deben ser nuestros referentes para ubicar y asumir la importancia que tiene para nosotros una adecuada formación bíblica para nuestro servicio voluntario. O sea que hay doble responsabilidad aquí. Yo tengo que formarme como debe ser, porque yo tengo que transmitir. Entonces, es una gran responsabilidad. No podemos exponernos al peligro de nuevas herejías. ¿Te das cuenta? ¿No? O sea, que si decimos cualquier cosa que se nos ocurre, bueno, salimos del apuro, no vaya a ser que estemos sembrando, cultivando cosas erróneas, ¿no? Entonces, el magisterio de la iglesia nos guía, nos orienta. Entonces, esto también es magisterio de la iglesia, el Directorio General para la Catequesis, enseñanza de la iglesia, ¿no? Que nos ayuda a explicarnos, ¿no? ¿Por qué eso, Reinita, está hablando de todo esto si el tema es Biblia? Justamente por eso, tenemos que dejarnos guiar por el magisterio, por la enseñanza de la iglesia, debemos seguir las orientaciones para comprender lo que realmente Dios quiere transmitirnos a través de su palabra. Por lo tanto, nuestro objetivo es lograr un acercamiento adecuado a la Sagrada Escritura, acercamiento adecuado a la Sagrada Escritura en un enfoque de animación bíblica. Por eso les decía, no vamos a escrutar la palabra de Dios, no vamos a hacer un estudio analítico, crítico, qué sé yo, histórico de la Biblia, sino que vamos a hacer un acercamiento a la Sagrada Escritura en un enfoque de animación bíblica. Enfoque de animación bíblica, animación pastoral, para acompañar y educar en la fe a partir de la palabra de Dios. Esto, si desean, subrayenlo. Nuestra enseñanza, nuestra catequesis, nuestra misión de evangelizadores tiene que ser fundamentada en la palabra de Dios. Un soldado no va a la guerra sin armamentos. Imagínate, va a la guerra así a la buena. No, está instruido y tiene su armamento, ¿no? Que le garantiza, que le asegura, ¿no? Entonces, un cristiano, un creyente, un misionero voluntario no puede ir a la misión si no tiene bajo el brazo, en el corazón, en la mente, está empapado con la palabra de Dios. Por eso decíamos al inicio, amistad, un encuentro amistoso con la palabra de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que fiarnos, aferrarnos a la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es un regalo, es un don gratuito. Como su nombre dice, palabra. ¿Por qué la palabra? ¿Por qué? Con la palabra, con la comunicación, con el lenguaje, ingresamos al universo humano. La comunicación se expresa a través de las palabras. Esas palabras pueden ser escritas, esas palabras pueden ser gráficas, en imágenes, pero está transmitiendo un mensaje. La palabra tiene profundo sentido y significado, ¿no?, en la vida humana. Además, hablar es dar existencia a las cosas. ¿Qué sería si no hubiera palabra? ¿Cierto? No sabríamos ni nombres, ni denominaciones, ni distinciones. La palabra da nombre, existencia a las cosas. Desde los orígenes de la revelación, nos dice en el libro del Génesis que Adán en el paraíso pone nombre a los animales, pone nombre a las plantas, ¿verdad? Dios mismo, al crear al hombre, pone nombre. Cada uno de nosotros nos hemos bautizado con un nombre. Dios nos conoce por nuestro nombre. Entonces, todo en el universo tiene nombre, ¿verdad? Tiene una denominación.
¿ya? Por eso la palabra es camino de humanización y de autocomprensión. Esto tiene una explicación muy larga, ¿no? La palabra es camino de humanización y de autocomprensión. Humanización, ¿por qué? Porque los seres humanos nos vamos a comprender, nos vamos a ayudar, nos vamos a desarrollar, nos vamos a superar, vamos a interactuar, humanización, que realmente vamos a sentirnos el uno al otro y también comprendernos a nosotros mismos, expresar, manifestar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que somos, lo que queremos, ¿no? Autocomprensión y humanización. La palabra da ese sentido, esa orientación. No se olviden de estas dos palabritas, humanización y autocomprensión. ¿Cuáles son las funciones de la palabra humana? La palabra humana, ¿no? Un poco en lenguaje, en comunicación, se estudia, ¿no? En primer lugar, favorece la información sobre hechos, datos, objetivos, ciencia, historia, información, ¿no? También la palabra manifiesta expresión, comunicar algo de mí mismo, de los demás, de las cosas, voy a expresar, voy a manifestar. Al mismo tiempo, la palabra es una llamada ¿para qué? Para buscar al otro, para salir al encuentro del otro, para identificar al tú y hacer el nosotros. ¿No? Entonces, eso es lo que tiene el valor, el significado de la palabra en la vida humana. Con esto, ¿qué queremos decir? Estamos valorando la palabra, ¿verdad? Que nos humaniza y nos concede la autocomprensión. Y todo esto, lo que significa la palabra para nosotros es que también Dios, un Dios amigo, un Dios cercano, utiliza la palabra para revelarse, para manifestarse, para acercársenos a nosotros, ¿no? Por eso, nuestro Dios es un Dios elocuente, le gusta hablar, le gusta comunicarse, le gusta relacionarse, ¿no? Entonces, por eso es un Dios amigo, es un Dios cercano, es un Dios que se revela, que se manifiesta. La historia bíblica es la historia de Dios hablando a la humanidad. Dios busca al hombre para manifestar su querer, su voluntad. Y en ese deseo de comunicarse se vale de los profetas, de los patriarcas, de los jueces, de los apóstoles, de los ministros, de los catequistas. ¿Te das cuenta? Cómo Dios sale al encuentro porque le gusta comunicarse con los humanos. Dios nos ha hablado en la Sagrada Escritura por medio de hombres, de seres humanos, y de una forma humana. O sea que, ¿cómo es Dios tan cercano? Hablando a través de los humanos, de las cosas humanas. Eso nos lo dice Dei Verbum en el número 12. Dei Verbum es una de las 4 constituciones dogmáticas del Concilio Vaticano II, ¿no? Es interesante leer este documento, ¿no? Sería genial si se acercaran. En la web también está, en las páginas del Vaticano está ahí completo Dei Verbum, ¿no? Y en Dei Verbum, en el número 12 nos dice, Dios nos ha hablado en la Sagrada Escritura por medio de hombres y de una forma humana. Qué bonito, qué bello, ¿verdad? ¿Alguien podría leer, por favor? A ver, mis amigas que están con la cámara encendida, me encanta. Gloria, por favor, ¿podrías leer qué dice en el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 12, al 2? Ya, Sordoñita, buenas noches. Gracias. En el pasado muchas veces y de muchas formas habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por medio de su Hijo. Él es el reflejo de su gloria, la imagen misma de lo que Dios es y mantiene el universo con su palabra poderosa. Palabra de Dios.
Te alabamos, Es Señor. palabra de Dios, ¿verdad? Palabra de Dios. Mira, qué bonito lo que nos dice en el libro de los Hebreos, ¿no? De que en el pasado Dios habló a su pueblo, a nuestros padres, a nuestros antepasados, a través de los profetas. ¿No? En esta etapa final, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios manifiesta su gloria, su imagen a sí mismo por medio de su Hijo. La palabra poderosísima, a través de su Hijo nos habla Dios, ¿no? Entonces, a ese acontecimiento de Dios que habla, que se manifiesta amorosamente a su pueblo, a los seres humanos, se le denomina revelación. Revelación. Dios se revela, se manifiesta, se da a conocer. Dios se manifiesta totalmente, se desvela a sí mismo. Entonces, ese acontecimiento, la revelación, justamente en este documento de Iberbum, también lo va a explicar. Y por favor, Elenita, podrías leer qué dice de Iberbum en el número 1, número 2. Quiero salir de esto. Por favor, ¿podrías leer? Elena. Ay. No tiene audio, Elena. Lo siento. Disculpa, gracias. Por favor, Michelle. ¿Tienes audio? Sí. Perfecto. Actívalo y ten la bondad de acompañarnos leyendo qué dice de Iberbum en el número 2. Por la revelación, Dios es invisible a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos, para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente, conexos entre sí. La verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Excelente, ¿no? Miren cómo a través de esa manifestación, a través de esa revelación, Dios, movido por amor, por su inmenso amor y por su deseo de quedarse, de morar, de vivir en los humanos, ¿no? Se ha manifestado, se ha revelado con hechos y palabras. Por eso nosotros decimos de que la fe debe ser corroborada por obras, no solamente palabras, sino con obras. Entonces ya Dios mismo nos enseña así. Se ha revelado, se ha manifestado desde la antigüedad en toda la etapa de la historia de la salvación con hechos y palabras. Y estos profundamente unidos entre sí, no aparte las palabras y aparte los hechos, ¿no? Sino bien conexos. Y también esa verdad íntima acerca de Dios, por eso se dice revelación, la verdad íntima de sí, y acerca de la salvación humana, se nos manifiesta por medio de su propio Hijo, que es mediador y al mismo tiempo plenitud, el cumplimiento cabal de la revelación. Jesús en persona se nos manifiesta o manifiesta al Padre, ¿no? ¿Quién más está por ahí, por favor? A ver, ¿a quién le pedimos que nos ayude? Sofía, por favor, ¿podrías leer qué dice de Iberbum en el número 6? Dice, la novedad de la revelación bíblica consiste en que Dios se dé a conocer en el diálogo que desea tener con nosotros. Dios se nos da a conocer como misterio de amor infinito en el que el Padre expresa desde la eternidad su palabra en el Espíritu Santo. Así pues, creados a imagen y semejanza de Dios amor, solo podemos comprendernos a nosotros mismos en la acogida del Verbo y en la docilidad a la obra del Espíritu Santo. El enigma de la condición humana se esclarece definitivamente a la luz de la revelación realizada por el Verbo divino.
Qué lindo, ¿verdad? Qué maravilla que Dios se nos da a conocer como misterio de amor infinito, ¿no? El mensaje, la finalidad por la cual Dios se revela es por amor infinito. Pero este Dios amor es Dios Trinidad. ¿Se dan cuenta cómo Dios manifiesta su amor? Y ese amor se expresa en la persona, en la revelación máxima que es Jesucristo, desde toda la eternidad a través de su palabra en el Espíritu Santo. O sea, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se manifiesta, se revela, se da a conocer. Y nos dice, así pues creados nosotros a su imagen y semejanza de un Dios amor, solo podemos comprendernos a nosotros mismos en la acogida del Verbo, en la acogida de Jesucristo, en la acogida del Hijo enviado, en la acogida de la revelación suprema y en la docilidad a la obra del Espíritu Santo. Aquí una gran tarea, amigos, amigas. Si nos sentimos hijos muy amados de Dios, ¿se acuerdan que una de las formas era la autocomprensión? Podemos comprendernos a nosotros mismos, eso es la autocomprensión. Pero ¿cómo vamos a comprendernos a nosotros mismos? Si acogemos ese amor de Dios en la persona de Jesucristo y siendo dóciles al Espíritu Santo. Entonces, está claro, ¿no? Actúa la Trinidad si es que nosotros aceptamos esa manifestación, esa revelación de Dios. Por lo tanto, esa dimensión dialogal, esa dimensión comunicacional que nos manifiesta Dei Verbum, de la revelación de Dios, quiere decir, indica que Dios en diálogo, el invisible, que no lo vemos, que no lo palpamos, que no lo podemos tocar, pero que está movido por amor, habla con la humanidad. El invisible se manifiesta, habla con la humanidad. Además, la revelación se da por medio de hechos y palabras. ¿Por qué? Porque se da en la historia. Como podemos ver, en la persona de Jesús, centro y culmen de la revelación, se manifiesta a través de parábolas, de los milagros, de los discursos. Su vida misma, su muerte y resurrección nos habla de esa entrega total. No solamente ha predicado, sino que lo ha sellado con su propia entrega. ¿Y qué mejor? ¿No? Entonces, esa revelación, ese diálogo de un Dios invisible se hace patente con hechos y palabras, ¿no? Por lo tanto, la Biblia no es solo un libro. Ya hemos dicho que es una persona, es un rostro que nos aguarda, que está pendiente de nosotros. En el Directorio General de Catequesis, en el número 11, nos dice, a ver, por favor, ahí, Josecito, ¿podrías leer, activar tu micrófono, José? José Anco. ¿Qué nos dice en el Directorio General de Catequesis en el número 11? José. Sorrinita, ¿me escuchas? Sí, 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 por supuesto. Ya, yo leo, Sorrinita. Por favor, qué amor. Gracias. Ya, dice, todo lo que la iglesia es, todo lo que hace la iglesia, se encuentra su fundamento último en el hecho de que Dios es su bondad, en su bondad y sabiduría quiso revelar el misterio de su voluntad, comunicándose a las personas. Muchas gracias. Qué lindo, excelente. O sea, ahora comprendemos por qué la Biblia, por qué la palabra de Dios, para qué. Debemos entender como hijos muy amados de que la misma iglesia, la Santa Madre Iglesia, con todo su magisterio, con toda su enseñanza, encuentra su fundamento último en el hecho de que Dios, en su amor infinito, ¿no?, quiso revelarse, quiso manifestar el misterio de su voluntad comunicándose a las personas.
¿no? Dios no es que ha creado todo y ya nos ha dejado al libre albedrío, sino que Dios a través de la historia se ha comunicado, y la comunicación máxima, la revelación máxima es su propio Hijo. Por lo tanto, la relación inseparable entre tradición y escritura, ¿no? Estas dos fuentes garantizan el magisterio de la Iglesia, la tradición y la escritura. Eso quiere decir que antes de ser escritos, puestos por escrito, los hechos de la Biblia han sido vividos, han sido practicados, han sido conservados, han sido transmitidos de generación en generación. Sabemos que la Biblia no es que alguien se sentó y pues de noche a la mañana o de meses o de años puso por escrito, sino que ha sido recopilado, ¿no? Entonces, esa tradición y la escritura son dos fuentes que nos manifiestan, que nos transmiten, que nos hacen presente esta revelación. La importancia de las comunidades a quienes se dirigen los autores bíblicos es otra cosa importante que hay que tener en cuenta, de que hubieron comunidades, grupos humanos, con su historia, con su tradición, con sus costumbres, y acogieron esta revelación, esta palabra de Dios. Por eso también hay que entender el contexto en la cual esta revelación fue escrita, ¿no? Fue manifestada, ¿no? Entonces, es otro tema, ¿no? Entender esto del origen de cada uno de los libros de la Sagrada Escritura. La revelación, de alguna manera, continúa. O sea que no es que ya se acabó, sigue creciendo en la iglesia la comprensión de las palabras y las instituciones transmitidas, ¿no? Por eso se habla de esta comprender la Biblia, saber leer la Biblia, de qué manera nosotros debemos habituarnos para dejarnos impregnar de la palabra de Dios, para comprender la palabra de Dios. Cualquiera, de cualquier modo, no puede interpretar la Sagrada Escritura. Y en esto la iglesia es muy cuidadosa, ¿no? ¿Por qué? Porque por esa situación de querer interpretar a su manera han surgido las sectas y lo han tomado pasajes de la Biblia, ya sea al pie de la letra o según sus intereses o qué sabemos. Y han surgido las sectas, ¿no es cierto? Y también han surgido las herejías, ¿no? Por eso es muy necesario tener en cuenta la tradición y la escritura según las orientaciones y las enseñanzas de la iglesia, dejarnos guiar por el magisterio de la iglesia, ¿no? Ahora, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Eso dice Dei Verbum en el número 9. O sea que nosotros tenemos que tener fe. Tenemos que creer, por eso es muy necesario invocar al Espíritu Santo antes de leer la palabra de Dios. Leer con una actitud creyente, leer en actitud de oración, leer en esa actitud dialógica, dialogando, comunicacional. Entonces, ¿por qué? Porque es inspiración del Espíritu Santo y así lo consideramos. Que fueron los humanos los que pusieron por escrito, por eso la Biblia tiene dos autores, el autor humano, los hagiógrafos, inspirados por el Espíritu de Dios, que pusieron por escrito la revelación divina, y el autor principal entonces es Dios mismo. Ahora, las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Estamos ratificando, ¿no? Reconocemos como verdad revelada por Dios en la Sagrada Escritura porque creemos, confesamos de que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la Biblia, este libro sagrado, viene del griego biblos, que significa libros, porque contiene muchos libros, libros del Antiguo Testamento y libros del Nuevo
Testamento. ¿Alguien podría decir cuántos libros del Antiguo Testamento, lo que la Biblia católica acepta? ¿Cuántos libros del Antiguo? 27. ¿Cuántos son los libros? Antiguo Testamento, antiguo. Si 27 son del Nuevo Testamento 40 y son 72 libros, ¿cuánto sería? 72 menos 27, matemáticas. ¿Cuántos? 45. 45 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Lo que reconocemos, porque nuestros hermanos separados tienen menos libros. Entonces, hay que reconocer, hay que saber también, ¿no? Leer la Biblia de la versión católica, ¿no? Bien, la Biblia es el libro sagrado por excelencia, y eso depende mucho de nosotros, cada uno cómo lo considera, ¿ya? Por eso decíamos, ¿dónde está la Biblia? ¿Cuál es su lugar? Es un conjunto de libros de diversos autores en diversos tiempos con diversos estilos. Fueron escritos en diversos tiempos, con diversos estilos, en diversos contextos, por diversos autores, ¿no? Después de todo, la Biblia es el testimonio inspirado, ¿no? Pusieron por escrito porque se sintieron inspirados por Dios, acogieron la comunicación divina. Reconocemos la Biblia como un libro escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Eso tiene que quedarnos bien clarito y ratificado. Originalmente eran rollos de papiro o de pergamino. El papiro se dice que eran cortezas de árboles, ¿no? En la que grababan estos hombres inspirados por Dios. Más tarde en pergaminos, que son pieles de animales. También se han grabado en ladrillos o en piedras, pero muy poco, ¿no? Más lo que se ha encontrado ha sido en papiros y pergaminos. Fueron redactados, como ya decíamos, en tiempos diferentes, diversas épocas y años, por distintas personas, los autores, los hagiógrafos, cada una con su cultura ha plasmado en ese escrito, en esa revelación. ¿Por qué? Porque Dios nos habla en nuestra historia, en nuestro tiempo, según los acontecimientos de la vida humana, ¿no? Por eso, cada cultura, su historia, su estilo, ¿no? Plasma, refleja también en esos escritos. Siguen diversos estilos o géneros literarios, historias, cartas, profecías, exhortaciones, poemas, proverbios, etcétera, etcétera, ¿no? Hay repeticiones, hay distintas versiones, sobre todo en los evangelios sinópticos, muchos parecidos, ¿no? Los autores de la Biblia, como decíamos, el autor humano es aquella persona inspirada por Dios. ¿Cuándo vivió? ¿Dónde vivió? ¿Cómo vivió? Su contexto, su cultura, su pueblo. Dios como autor verdadero, ¿no? La inspiración bíblica tiene como autor a Dios mismo, ¿no? De ahí la necesidad de interpretar para distinguir los elementos históricos, culturales, del mensaje, la palabra de Dios. O sea, no es que me voy a quedar tampoco escudriñando la historia, las situaciones culturales, los hechos tradicionales. Nuestro deseo es comprender la palabra de Dios, a pesar de que en esa cultura, en esa época fueron reveladas, que sigue hablándonos y es siempre actual. Esto hace compleja y apasionante la lectura escrita de la palabra, la lectura de la escritura. ¿Dónde está el mensaje que el Señor quiere darme? Debe ser la pregunta clave cuando leemos la palabra de Dios y no quedarnos, con razón, pues David era un rey, no sé, lujoso, que ahora entiendo, ¿no? No, soy yo ahora David. ¿Qué es lo que me está queriendo decir? Entonces, ubicarnos, posesionarnos y en actitud
orante, ¿no? ¿Dónde está el mensaje que el Señor quiere darme? ¿Qué cosa quiere decirme Dios con esta parábola o con este acontecimiento, con este suceso, ¿no? Buscar, y eso lo vamos a hacer desde la inspiración del Espíritu Santo. De lo contrario, cualquier cosa podemos entender. Para una adecuada de la lectura bíblica, palabra de Dios en ropaje humano, ¿no? Estamos diciendo ropaje humano, ¿por qué? Porque contiene también hechos, tradiciones, culturas de la época, ¿no? No se puede reducir solo a los datos históricos, ya decíamos, ¿no? Perderíamos lo más valioso, que es el mensaje, que es la revelación de Dios. No podemos quedarnos solamente en lo externo, en el acontecimiento. Tampoco podemos leerla al pie de la letra. Eso se denomina una lectura fundamentalista. Por un falso respeto, a veces, ay, no se puede tergiversar la palabra de Dios, hay que entenderla lo que, así tal cual que nos está diciendo. Entonces, supuestamente, el respeto sagrado a Dios nos puede llevar también a perder el mensaje que quiere transmitirnos en el hoy de nuestra historia. Necesitamos una lectura adecuada, ilustrada, informada, crítica. ¿Se dan cuenta? Una lectura adecuada, ilustrada, ¿no? En el contexto, la cultura, la situación, debo entenderla. Informada. En esta información también nos ayuda el magisterio de la Iglesia. Como ya decíamos, la Constitución Dogmática Dei Verbum lo explica clarísimo, ¿no? Sobre esta familiaridad o la forma adecuada que debemos tomar en cuenta la Sagrada Escritura. Recoger lo que las ciencias bíblicas nos enseñan, ¿no? Las ciencias bíblicas nos indican, ¿no? Para acceder al mensaje de Dios, necesitamos una lectura adecuada, ilustrada, informada y crítica, reflexiva. La primacía de la escucha, actitud de escucha, por eso para los israelitas, para el pueblo de Israel, Shema Israel, escucha Israel, ¿no? Entonces ahora también nos está diciendo, escucha Elena, escucha Víctor, el Señor tu Dios que quiere hablarte. Cada persona es destinataria de la palabra de Dios. Por eso decíamos, Dios nos habla, nos conoce por nuestro nombre. Entonces, en esa adecuada lectura de la Biblia, una lectura sapiencial, una lectura sabia, asumiendo los estudios bíblicos, rastrear el mensaje, la persona de Jesús, ¿no? Hay que instruirse. Nos instruye, Dei Verbum, nos instruye en el catecismo de la Iglesia Católica, también está el Directorio General de Catequesis. Hay tantos documentos también del Magisterio de los Papas que nos dan estas pautas para una lectura adecuada, comprensión y aplicación de la palabra de Dios. No basta una lectura intelectual, implica la vida, nos compromete, nos lleva a actuar. Una lectura orante, lo que se denomina la lección divina. Vamos a hacer en una de esas esta práctica, seguramente muchos de ustedes lo hacen, la lección divina, la lectura orante de la Biblia. En el contexto latinoamericano, incluso existe la Biblia de América, existe la Biblia Latinoamérica. En el contexto latinoamericano se lee utilizando esta metodología, nos invita a utilizar esta metodología de ver, juzgar, actuar. O sea, veo la vida, el contexto, la historia, los acontecimientos de la vida y digo, ¿cómo entender esta situación de los huaicos, de los terremotos? ¿Cómo entender esta situación desde la palabra de Dios? Iluminación con la palabra de Dios. El acontecimiento, la situación, me hago iluminar con la palabra de Dios para, desde la palabra de Dios, volver a la vida, actuar, compromiso, ver, juzgar, actuar. Entonces, ese trinomio, ¿no? Nos enseña en el magisterio de la Iglesia Latinoamericana.
Ya decíamos, vida, ¿por qué? Asumir, reflexionar un aspecto de nuestra vida. La Biblia, interrogar a la Biblia, ¿qué nos dice Dios en esta situación? Otra vez volver a la vida de una manera comprometida con la novedad de la palabra de Dios para ponerla en práctica. Lo que significa la Biblia, una alianza en dos etapas. Esa alianza del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Alianza, pacto, acuerdo. Testimonios de fe. Asumimos que la Biblia ha sido inspirado a seres humanos, inspirado por el Espíritu Santo a humanos, ¿no? Por lo tanto, estos humanos dan testimonio de lo que han recibido. Las comunidades, las primeras comunidades cristianas, después de la resurrección y ascensión de Jesús, las primeras comunidades cristianas lo plasmaron de una manera admirable, ¿no? La Biblia como espejo, diríamos más que todo para un feedback en nuestra vida, refleja el misterio humano en su grandeza y en su pecado, nos hace ver las cosas desde Dios tal cual es. ¿Por qué estudiar la Biblia? Las interpretaciones equivocadas surgen de una deficiente comprensión o de la ignorancia. Por lo tanto, es necesario saber cómo leer la Biblia, cómo aplicar. La Iglesia Católica subraya la necesidad de interpretar, ¿no? Para esa interpretación nos enseña, ¿no? Nosotros, los voluntarios, misioneros, misioneras, cristianos, creyentes, discípulas, discípulos, para ello es indispensable conocer, amar a Jesús. ¿Por qué a Jesús? Hemos dicho porque Él es la revelación máxima, el culmen de la manifestación que con sus hechos y sus palabras nos ha dado a conocer el mensaje de Dios. San Jerónimo, gran biblista, nos dice desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo. Si no nos familiarizamos con la Sagrada Escritura, estamos echando fuera de nosotros, estamos ignorando a Jesucristo. Como catequistas, porque ustedes van a llevar como misioneros la palabra de Dios, llamados a la conversión pastoral, pasar de una catequesis doctrinal, solamente de conocimiento, narrar y que lo repitan los niños, las personas, como enterarse de las cosas, o moral, no deben hacer esto, esto es bueno, esto es malo, esto es pecado, esto es gracia, para no encerrarnos solamente así, para una catequesis que lleve al encuentro con la persona de Jesús, favorecer el encuentro de los grupos humanos, de los niños, de los jóvenes a quienes vamos a llevar, favorecer el encuentro con la persona de Jesús. Por eso es indispensable un adecuado conocimiento de la Escritura, porque no debemos hablar nuestras palabras, sino hacer eco. Eso significa catequista. Catequista es el que hace resonar la palabra de Dios. En conclusión, Dei Verbum afirma, porque en los sagrados libros el Padre está en los cielos, se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos. Y es tanta la eficacia que radica en la palabra de Dios, que es verdad en la verdad. Apoyo y vigor de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, fortaleza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de la vida espiritual. Mira cuántos beneficios, lo que dice Dei Verbum en el número 22. También en Verbum Dominus, es otro documento, Verbum Dominus, en el número 75, dice que toda la formación tenga un mayor carácter bíblico. Es necesario que todos los cristianos, y en particular los catequistas, tengan una adecuada formación. Debe haber centros de formación para laicos y misioneros, en los que se aprenda a comprender, vivir y anunciar la palabra de Dios. Eso estamos haciendo ahora nosotros. Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que enviaré hambre al país. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor, dice el profeta Amós. Ojalá pues esa hambre,
esa sed de la palabra de Dios primero se haga en nosotros. Entonces, tareitas, hagan captura de pantalla o no sé qué, o fotito. Después de esta reflexión, ¿a qué nos comprometemos en esta semana o hasta la próxima que nos encontremos? En la web está el Directorio General para la Catequesis 2020. No vaya a ser que se vayan al del 72, del 86, no lo sé, sino del 2020. Directorio General de Catequesis para la Catequesis del 2020 y van a leer los números 11, 14, 92, 91 y 92. ¿Qué van a hacer? Resaltar las expresiones que se refieren a revelación. En estos numerales, ¿en qué partes habla de la revelación? Y Biblia o Sagrada Escritura, ¿ya? Esas partecitas se van a detener. ¿Para qué? Para descubrir elementos nuevos. Hay cosas que ya estamos repitiendo, que ya lo sabíamos y estamos refrescando. Pero ¿qué de nuevo tú vas a encontrar en estos numerales? ¿Cómo van a presentar la tarea? Lo van a hacer como un flyer, como una foto, pueden acompañar con una imagen que más sintetice la lectura y la reflexión que has hecho. ¿Qué dice sobre la revelación y la Sagrada Escritura en estos numerales? En una frase, en una expresión, en una, 2, 3 líneas máximas de palabra, vas a escribir con tus propias palabras qué dice el Directorio General de Catequesis sobre la revelación y sobre la Sagrada Escritura y lo vas a presentar como una tarjetita, como un flyer, ¿ya? Y sería lindo que eso lo publiques en tus redes sociales. Sería genial si lo vemos, ¿cierto? Entonces, muy bien, esperamos, creo que ya me fui toda la hora, Rosita, me la guardo, va a haber apenas regresamos al próximo encuentro, van a dar un pequeño examen que tenían que dar hoy día. Pensaba tomar fresquecito, pero yo sé que muchos han tomado apuntes, voy a dar a Rosita estas diapositivas para que puedan hacer una lectura, porque va a haber un pequeño examen. Se les había dicho que descarguen la aplicación, el aplicativo Kahoot, seguramente muchos de ustedes lo usan, para que podamos hacer ese examen. Entonces, de ingreso va a haber examen en el primer encuentro. Muchas gracias, muy buenas noches, y esta semana acoger la palabra de Dios, amarla, reverenciarla y hacernos muy amigos para escuchar al Señor. Gracias. Gracias, Muchas Reinita. gracias, Reinita. Abrazos. Sí, el trabajo que ha dejado Sorrenita ya lo pasé por el grupo, también les voy a pasar el material. Ahora va a entrar el padre Freddy Valdivia, que él trabaja en la comunidad de Huancayo y nos va a apoyar con lo que es doctrina social de la iglesia. Entonces, también imagino que el padre ya se debe estar conectando para Estoy aquí presentar la conectado. pantalla. Sí, aquí está, listo. Ya, pero pido que la próxima yo empiezo para recuperar mi tiempo para que atrasé hoy día. Muy bien. Perdone, pero tenía mi 40 minutos, creo que me pasé 5. Bien, entonces, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Me presento, soy Freddy Valdivia, salesiano de Don Bosco. Vengo trabajando en la obra de Huancayo. Aquí veo a alguien de Huancayo, creo. Sí, ves, pero varios de Huancayo. Entonces, yo solo pensé que estaba Sofía. Hay otras 2 personas más por allí. Bien, entonces, yo vengo trabajando aquí en la obra de Huancayo como el pastoralista y toda mi vida me he formado, bueno, sí, creo que toda mi vida me he formado como misionero salesiano. Desde que estuve en el colegio me gustaba todo el ambiente misionero, ¿no? Cuando entré a la formación salesiana como aspirante prenovicio, me interesó bastante conocer la parte misionera de Don Bosco. Me gustaba y me encanta hasta ahora leer bastante sobre los misioneros salesianos. Yo me recuerdo que me metía a la biblioteca
de salesianidad y leía todo lo que era a los grandes salesianos misioneros de la historia salesiana, ¿no? Y siempre he sido con ese ánimo de ser misionero, ¿no? He tenido la suerte de trabajar en las misiones de mi tirocínio, estuve 2 años en las misiones de Monte Salvado, y después me fui a Colombia a hacer mi teologado, y en el teologado la casualidad fue que los que estaban llevando adelante la inspectoría me encargaron en la parte misionera de la inspectoría de Bogotá, animar toda la parte misionera de la inspectoría. Y yo decía, oye, pero soy chibolo. No, pero todas están las misiones, así es que ¿quién más que tú? Así es que también estuve llevando y vi una parte misionera de la inspectoría de Bogotá. Fui a congresos misioneros de ambas inspectorías de Medellín y de Bogotá y vi que es un área espectacular de cómo lo tienen tan organizado el voluntariado, cómo lo tienen tan organizado a los jóvenes misioneros, infancia misionera, cómo cada colegio, cada obra tenía sus misioneros específicos y se juntaban para poder coordinar y, me siguió interesando la parte misionera, ¿no? Regresando al Perú, me invitaron nuevamente bueno, me dieron la obediencia de ir a las misiones y yo feliz me fui a las misiones nuevamente de Monte Salvado y estuve ahí por allí otros 2 años, ¿no? Y siempre he dicho que yo soy un salesiano misionero, ¿no? Quise presentar mi carta a Dientes, pero un hermano salesiano me decía, primero hay que trabajar aquí en la casa y después ya, ¿no? Y vemos también que los salesianos somos cada vez menos en el Perú y reforzar eso, ¿no? Y ahí es donde yo me quedé, ¿no? Y aquí estoy. Ahora estoy trabajando en la casa de Huancayo como pastoralista en los 2 colegios, Santa Rosa y el Don Bosco. En Santa Rosa, que es privado, y el Don Bosco, que es público, ¿no? Y trabajando con la pastoral juvenil, que es el MJS y el Centro Juvenil, ¿no? Que tenemos ahí un buen grupito de jóvenes, así como Sofía, que tengo que aguantarlos. No, mentira, Sofía, no te preocupes. ¿Ya? Entonces, ese es mi trabajo. ¿Ya? Yo soy natural de Ayacucho, mi formación escolar ha sido en Ayacucho. Terminé el colegio y estudié en la universidad, la carrera de Ciencias Biológicas, y paralelamente estudiaba informática y después de los 21 años recién me animé a ser cura. Ahí estuve trabajando con las monjas de María Auxiliadora. Gracias a ellas puedo decir que soy salesiano porque ellas me insistieron demasiado en que yo sea salesiano y por culpa de ellas ahora estoy aquí. Ahí siempre lo digo, ¿no? Soy Rosita Cornejo, soy Isabel, ¿qué es Isabel? Ahí ya me olvidé su apellido. Sor Amarilis, Amarilis es, yo le digo Amargilis. Sor Amarilis, Sor Florita, las monjitas que me han ayudado en mi formación también, ¿no? Que me han aguantado cuando yo era todo un rebelde rockero en esos tiempos. Pero bien, así es, así ya me presenté a grandes rasgos. Y quisiera también conocerlos a ustedes. Así es que rapidito me podrían decir, para conocerlos, aquí los tengo en la pantalla a muchos de ustedes que tengan con sus cámaras. Me dicen, por favor, su nombre, de dónde son y cuántos años tienen, ¿no? Así voluntariamente, rapidito. Buenas noches, mi nombre es Patricia Soledad Galvez Sánchez, nací en Huancavelica, Castro Virreina, recién hace 2 años conocí mi tierra, tengo 56 años. Gracias, Patricia. Janco de Santa Eulalia, José Janco. Janco, ¿me conoces? Yo estaba en Buenos Aires un tiempo.
Ah, ya. Porque ya te veo acá y no recuerdo bien. Tu micrófono está apagado. Ah, ok. Martina Vázquez, también de Santa Eulalia. ¿Quién más está por Buenas allí? noches, padre. Yo soy Elena Castillo. Vivo en Lima. Desde el año pasado estoy con los voluntarios de Salesiano de Don Bosco. Ya he hecho mi primer voluntariado, he estado, bueno, por 15 días en Monte Salvado. Ah, mira, Y espero volver a ir a Monte Salvado este año nuevamente, pero por más tiempo. Tierra Santa, por favor. Sí. ¿Quién más está por allí? Si no, pueden escribirlo ahí también en el chat los que no. Chosica presente, claro, pues Santa Eulalia. Rosa Lozano, Santa Eulalia, del santuario. Buenas noches, padre, ¿me escucha? Sí, Arequipa. Mi nombre es Cecilia Ceballos, tengo 24 años. He terminado la carrera de Administración y Negocios Internacionales el año pasado. Pertenezco a la comunidad de Arequipa. Mi apostolado principalmente es el apoyo a los oratorios periféricos. Así que, bueno, y estoy en sintonía de la Toriana. Padre, buenas noches, ¿o sí me escucha? Un poco de bulla en donde estoy. Mi nombre es Sí, Michel Gutiérrez, escuchamos. soy de Palau, acá en Lima, San Martín de Porres. Tengo 33 años, estoy en el oratorio de los 5 años, soy líder, he acompañado y ahora he dado un paso al costado para que los jóvenes continúen. Estoy emocionado, entusiasmado de estar en este grupo para poder seguir llevando el mensaje que Dios me brinda, la oportunidad que me está brindando el Señor, y agradecido con todos los que están presentes acá hoy día. Gracias. Gracias, Michael. ¿Quién más por allí? Buenas noches, padre, y buenas noches con los presentes. Yo me llamo Sofía Merino, tengo 24 años y soy de la Casa de Huancayo. Sí, te conozco muy bien. Buenas noches, padre. Soy de Huancayo también, Virginia Barreto. Tengo 59 años y trabajo actualmente con las damas salesianas. Ay, gracias. Buenas noches. Buenas noches, padre. Soy Juan Neira de Piura, tengo 23 años. Pertenezco aquí a la presencia del oratorio de Juan Soñador de Médanos. Juan Soñador. Piura. Buenas noches, padre. Soy Cristian Ponce Gálvez. Tengo 31 años y recientemente el año pasado, en noviembre, estoy recibiendo las capacitaciones sobre voluntariado. Ya, genial, gracias. Buenas noches, yo soy Mary Carrasco, tengo 60 años, participo en la parroquia de San Juan Bautista de Zárate y como voluntariado recién formado. Mary, ¿tú cómo llegaste al grupo? Vi en el Facebook la convocatoria del voluntariado y allí me hice. Genial. ¿Tienes algún contacto con los salesianos? Un sobrino nieto estudió la secundaria hasta el año pasado. Ah, genial. Ya, gracias. ¿Alguien más? A ver, dos más. Buenas noches, padre. Soy Moisés Valera Galvez y recién me acabo de unir al voluntariado. Yo tengo 17 años. 17 años. ¿Uno más? Buenas noches, padre. Sí, María. Yo escucha. Buenas noches con todos.
Sí, te escuchamos. Mi nombre es María Jesús García de León. Tengo 70 años y estoy en el camino hace 35 años en el camino del Señor. Primera vez, el grupo al cual, bueno, es un grupo familiar, voluntarios misioneros del Sagrado Corazón de Jesús. He trabajado con varios sacerdotes y en este momento me encuentro en Magdalena del Mar, apoyando al padre José Segarra. Apoyo a los sacerdotes. Y me ha interesado y justamente por el Facebook encontré justo voluntarios misioneros salesianos. Con los salesianos ya estoy hace 6 años trabajando con el padre Rolando y ahora con el padre José. Y me interesó el curso de cómo es el voluntariado misionero de los salesianos, porque si bien es cierto, el grupo y mi persona es la coordinadora general del voluntarios misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, lo puse por inspiración del Señor, creo. Y ahí es lo que convoco, por eso me interesó mucho porque en este momento tengo la responsabilidad de una comunidad que es del Sagrado Corazón de Jesús de acá de Magdalena, en que me interesaría mucho que ellos lleven esta parte de este servicio al Señor, ¿no? Y conozcan. Mira, por eso mi interés en la cual me inscribí para ir aprendiendo más, porque pienso que nunca terminamos de aprender. Gracias, Padre. Gracias, María. Aquí me han escrito Tarsila Taboada, de Lima. Después Keiko, una paisana que es de Ayacucho y trabaja en Quebrada Onda. Ah, estás con las chiquillas de la casa Laura Vicuña. Bien, entonces así ya nos iremos conociendo, porque ya nos quedan 15 minutos nada más. Bien, entonces, el tema que me va a tocar esta oportunidad es hablar un poco sobre la doctrina social de la Iglesia. ¿No? La doctrina social de la Iglesia es algo importante que nos va a ayudar a poder, primero, concientizarnos de que la Iglesia también se tiene que meter en cosas sobre derechos humanos, ¿no? Cosas sobre el respeto a la dignidad de la persona, ¿no? Y durante mucho tiempo de la historia de salvación se han ido hablando poco a poco, ¿no? Pero a partir de una etapa específica de la Iglesia, de 1800, a finales de 1800 en adelante, se empieza a hablar de una manera más específica sobre cómo defender al ser humano en su dignidad, cómo defenderlo en el trabajo, cómo defenderlo. Y todo eso se presenta en la doctrina social de la Iglesia. En este curso vamos a analizar un libro que se ha sacado, que la Iglesia sacó, se llama Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Yo lo tengo en PDF y también está en las redes. Los voy a pasar al WhatsApp, el libro. Vamos a ir ahí analizando poco a poco cada capítulo, una clase, ¿no? En el cual vamos a poder interiorizar en qué consiste esta doctrina social de la Iglesia, cuál es la especificidad de todo eso, ¿no? Porque muchos piensan de que la Iglesia no debe hablar de política, la Iglesia no debe hablar de los derechos, la Iglesia simplemente debe dedicarse a estar encerrado en su iglesia, a seguir rezando y a seguir orando. No, y la Iglesia no es así, ¿no? El mismo Jesús no hizo eso, ¿no? El mismo Jesús hizo cambiar la forma de ver y de pensar, ¿no? ¿A cuántas personas ha liberado de la esclavitud política? Recuérdense aquella mujer hemorroísa que sangraba, era discriminada, decían pecadora, cómo Jesús la vuelve a la sociedad, ¿no? Al igual aquellos leprosos que eran separados de la sociedad, aquellos que eran discriminados, no podían juntarse, no podían ni siquiera estar cerca de su familia, como Jesús al sanarlos les devuelve a la sociedad, los devuelve y les devuelve sus derechos, su dignidad, ¿no? Y todo eso vamos a analizarlo en este compendio. Voy a compartir ahorita
compartir. ¿Dónde estás? Compartir. Este es el compendio que vamos a leer. Este está online, ¿no? Simplemente buscas en Vaticano.a compendio de la doctrina social y ahí vas a encontrar todo respecto a la doctrina social de la Iglesia. Este es un libro que se hizo gracias a la iniciativa de Juan Pablo II, que empezó a decir que se tiene que estar juntando todas las encíclicas que se han realizado para poder tener un compendio y poder estudiarlo, ¿no? Entonces, este es el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Está sintetizada prácticamente en 11 capítulos, en 12 capítulos, y la conclusión, ¿no? Vamos a tratar de analizarlo durante todo este curso, este compendio, ¿no? Este compendio yo lo dicté en la escuela de catequistas que se hace en el Divino Niño allá en Bogotá, en la parroquia del Divino Niño, el 20 de julio. Allí he dictado este curso y se ha trabajado muy bonito con la ayuda de todos. El curso va a ser más interactivo entre ustedes y yo. Se les da algunos temas y compartimos, ¿no? Por eso necesito que podamos compartir, ¿no? Que no tengan miedo en decir lo que piensan respecto a realidades. Por ejemplo, la persona humana. ¿Qué es la persona humana? ¿Desde cuándo se dice persona humana? ¿Hasta cuándo se dice que es una persona humana? Y para eso tenemos que analizar. Cuando uno va de misiones, uno no sabe a dónde va. Y tiene que estar contextualizado en la realidad en la que está yendo. Si no, va a meter la pata. Si no, puede equivocarse tan solo con decir una frase mal dicha. Y puedes ofender o puedes quedar mal frente a los demás, ¿no? Para eso tendremos que conocer todo lo que la doctrina social nos va dando a conocer. Yo recuerdo que cuando en Bogotá me mandaron a las misiones, bueno, yo estaba encargado de misiones, organizé las misiones con un promedio de 25 voluntarios. Nos fuimos a los pueblitos más lejanos de toda la Inspectoría de Bogotá, a mesetas, y de ahí a un resguardo indígena, ¿no? Y en ese lugar, el párroco nos dijo que no se hable nada de política. No se hable nada de política porque ahí hay bastante influencia de las FARC. Y nosotros, a los muchachos y a los jóvenes y a las personas que fueron de misioneros con nosotros, de voluntariado, durante 2 semanas, les teníamos que enseñar que no hablen. Nos van a querer picar la boca para ver qué postura tenemos, y si es que no estamos preparados, podemos meter la pata y meternos en problemas, ¿no? Y yo fui al resguardo indígena a lo más profundo, y resulta que toda esa comunidad era de las FARC, ¿no? Y tenía que estar preparado en saber qué es lo que tengo que decir, qué es lo que no tengo que decir, y todo esto me mostraba la doctrina social de la Iglesia, ¿ya? Así que para esto nos sirve la doctrina social de la Iglesia, para poder contextualizarnos, para poder ver de una manera cómo la Iglesia ve la parte de temas específicos de los derechos humanos, ¿no? Y asimismo, como me gustaba siempre la doctrina social de la Iglesia, mi tesis de teología está realizada en la doctrina social de la Iglesia. Es el sistema preventivo y los derechos humanos, ¿no? Cómo Don Bosco usa el sistema preventivo para defender los derechos humanos de los jóvenes, ¿no? Desde una parte teológica, y en la parte de filosofía también llevé el mismo tema, ¿no? Doctrina social de la Iglesia y el sistema preventivo, que sería el último tema del curso para poder
unir la parte eclesial con nuestro carisma. Y para eso también vamos a... Déjame compartir. Voy a compartirles una presentación que me ha gustado mucho sobre qué es la doctrina social de la Iglesia. Doctrina social. Bien. Aquí nos dan algunas cositas interesantes, ¿no? La doctrina social de la Iglesia se basa en la enseñanza. Espera, esto no está. Ahora sí. En la enseñanza moral, ética, teológica y social elaborada a lo largo de varios siglos por la Iglesia Católica. Todo el libro que vamos a estudiarlo no es solo el resumen de un tiempito, es de varios siglos de la Iglesia, como respuesta histórica a los problemas sociales, culturales, económicos y políticos que ha vivido la humanidad. Cuando hablamos de humanidad es de todo el planeta, ¿no? Entonces, ya saben la doctrina social de la Iglesia, ¿qué es lo que se va a hablar? Es como una respuesta histórica a los problemas sociales, culturales, económicos y políticos que ha vivido la humanidad. ¿Cuál es el objetivo? Promover la transformación de la realidad en una sociedad más justa, más solidaria, más fraterna, mediante el respeto a la dignidad de la persona humana, a los derechos y deberes humanos y de los pueblos, vistos desde el ámbito antropológico, filosófico, cultural, jurídico y fundamentalmente teológico. Ya sabe, este es el resumen de todo el curso. Eso es lo que vamos a hacer durante todo este curso, ¿no? Las 11 sesiones que vamos a tener van a estar dirigidas a poder comprender a la doctrina social de la Iglesia desde esta mirada, ¿no? Desde un punto antropológico, vamos a ver desde el punto humano, un punto filosófico, cultural, jurídico y fundamentalmente teológico. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Esta es la sigla, siempre voy a poner eso, DSI, doctrina social de la Iglesia. Es un conjunto de principios orientados para la relación entre la Iglesia, que es un pueblo, laos en griego, con finalidades espirituales. ¿Qué es la Iglesia? Es un pueblo con finalidades espirituales. Cuando nosotros decimos somos Iglesia, ¿qué cosa somos? Un pueblo con finalidades espirituales. Entonces, la relación entre Iglesia y sociedad civil. ¿Qué es sociedad civil? Un pueblo con finalidades temporales. Temporales significa ahora, en el presente, ¿no? En cambio, los iglesia son finalidades espirituales, trascendentes, que trascienden. Seguimos. No compete, por tanto, a la Iglesia dar normas sobre un tema meramente humano temporal, como el construir o no un puente en un barrio. Sin embargo, cabe en ella siempre y en todo lugar orientar a sus fieles y demás personas de buena voluntad sobre temas que se refieren a la sociedad civil. Así como la ética, por ejemplo, el aborto, la eutanasia, la ideología de género, la familia, ciertos sistemas de ideas políticas, radicalmente anticristianas, etc., ¿no? Esto todo fiel católico debería y necesitaría saber. La libertad civil no se confunde con hacer lo que se entienda mejor en el plano ético. La verdad de la ley natural y la revelación no pueden menospreciarse. Entonces, la doctrina social de la Iglesia no te va a decir, no te va a dar pautas para ver qué es lo que se tiene que hacer ahora. Hay que construir para los pobres un puente, como dice acá. No. Es para entrar en reflexión por qué ellos no tienen un puente, por qué ellos no se atreven a hacer un puente, por qué los demás no le ayudan a ellos a hacer un puente, ¿no? En eso consiste. No solo vemos la parte material, sino la parte espiritual, ¿no? La metodología es la de ver, juzgar y actuar, que es un estudio y comprensión integral de la realidad con el fin de brindar orientación para la vida práctica, ¿no? Ver la realidad. ¿Por qué
está así el ser humano. Juzgar es a través de la palabra de Dios. Analizamos esa realidad del ser humano y después nos ponemos a actuar, nos ponemos un compromiso. Dios nos pide que el ser humano tiene que estar de esta manera. Y el compromiso nuestro es actuar. Entonces, pastoralmente, la realidad histórico-social concreta en que vive la humanidad. Fuentes. 4 minutos. Fuentes, la ley natural moral y la revelación divina contenida en la palabra de Dios. ¿De dónde sale ese compendio? De la ley natural, lo que el ser humano por la ley natural viene desarrollándose durante toda su historia, y lo que la revelación de Dios nos ha mostrado mediante la palabra de Dios, que la palabra de Dios no solo es el Evangelio, no solo es la Biblia, sino también todo su magisterio. Los destinatarios, que sería en primer lugar los pastores de la iglesia, o sea, los que llevan adelante la iglesia, que son los obispos, los sacerdotes y todos los fieles católicos. En un inicio, la doctrina social fue escrita solo para los católicos. Todo estaba concentrado para los católicos, ¿no? Nosotros como cristianos, como católicos, debemos vivir de esta manera. Y desde la encíclica Pacem in Terris se empieza a cambiar la postura, ¿no? Los destinatarios. Se empieza a decir que no solo son para los católicos, sino también para todos los hombres de buena voluntad. Recuérdense eso, para todos los hombres de buena voluntad. Así se universaliza el enfoque antropológico de todas las encíclicas sociales. No está dirigido solo para los católicos, sino para todos. Un caso específico es Laudato Si, que habla sobre la naturaleza, ¿no? La defensa de la casa común. Está escrita para todos. Hay científicos que no son católicos, no son creyentes, y cómo defienden esta encíclica porque habla cómo defender a nuestra tierra. Y defienden la postura de la encíclica. ¿Ven? Que no es solo para los católicos, sino es para todos. Los principios es de la dignidad del hombre, la defensa de la vida, el principio de los derechos humanos, el principio del bien común, la lucha por la justicia, el principio del destino universal de los bienes, el principio de la propiedad privada, la primacía del trabajo sobre los beneficios del capital, el principio de subsidiariedad, el principio de participación social, de solidaridad, la opción preferencial por los pobres. Tan solo ver estos principios nos han traído problemas. ¿Por qué? Porque muchos nos van a decir, oye, curita, anda a rezar, andas tus misas, ¿qué estás hablando tú de defensa de la vida? Oye, curita, tú que estás hablando de justicia, anda, ponte a rezar para que nosotros seamos justos, tú no te metas. ¿Qué hablas de la propiedad privada? ¿Cómo la iglesia se va a meter en hablar sobre la propiedad privada? No, eso deja a la ley, al Estado. ¿Ves? Que son temas muy fuertes, que por mucho tiempo la iglesia no daba postura, pero ya se dio posturas desde 1800, estamos hablando, 1800. Y que muchas veces todo esto que estamos viendo en la pantalla, ni siquiera lo conocíamos. A ver, ¿alguien de ustedes no conocía que la iglesia tenía que hablar sobre la propiedad privada? ¿Qué dicen? ¿Alguno de ustedes no sabía eso? Acá los voy a ver mejor. Haga su manito, aunque se levante la mano. ¿O todos sabían que la iglesia podía hablar sobre la propiedad privada? Mira, que esa propiedad privada significa también aquellos que invaden terrenos. Propiedad privada también significa aquellos que tienen terrenos inmensos sin
sin utilizar, y al costado gente que se muere sin tener un lugar donde vivir, ¿no? Principios. Los valores es la verdad, la libertad, la justicia. Y quisiera concentrarme en esto. Ya. Con eso terminamos, ¿ya? Estas son las encíclicas, ¿no? Aquí faltan algunas, las últimas que se han escrito, ¿no? Pero estas son las que están basadas en el compendio. ¿Ya? ¿Qué encíclicas tenemos? La primera, la Rerum Novarum. ¿Qué año? 1891. ¿Quién es el Papa? El Papa León XIII. Este Papa conoció a Don Bosco. Este Papa habló con Don Bosco. Si es que ustedes investigan, van a ver que León XIII era un sacerdote que ayudaba a Don Bosco, ¿no? Y Don Bosco le orientaba en algunas cosas. Imagínense, estamos hablando de 1891, cómo los jóvenes que de Don Bosco eran explotados en los lugares donde trabajaban, ¿no? Como albañiles, como en las fábricas textiles, cómo engañaban, estafaban a aquellos analfabetos, ¿no? ¿Y de qué se trataba esta primera encíclica? De los derechos y obligaciones de patronos y obreros, que todavía no habían sido reconocidos en las leyes civiles ni como derechos humanos. Defiende el derecho de los trabajadores a asociarse para la defensa de sus intereses. A ver, ¿cómo? Defiende el derecho de los trabajadores a asociarse para la defensa de sus intereses. Ahora, ¿cómo se llama? En la realidad de ahora, ¿cómo se llama? Sindicato. Es sindicato. Miren, la iglesia está promocionando los sindicatos para que se defiendan, para que puedan reclamar sus derechos como trabajadores. ¿Qué año? 1891. Yo me pongo a pensar, 1891. Don Bosco murió en el 88. ¿Y cuánto había hecho para que se cumpla todo eso en sus jóvenes que él los llevaba al oratorio? Ya, primera encíclica. Siguiente encíclica, 40º año. Esto fue después de 40 años de la primera encíclica, se escribió esto, que propugna por una distribución equitativa de los bienes según las demandas del bien común y la justicia social. Distribución equitativa de los bienes. ¡Qué fuerte! Distribución equitativa de los bienes según las demandas del bien común. ¿Qué cosa es bien común? Bien común es que todos tengamos lo mismo, padre. Esto parece más comunismo, padre. Tenemos que analizar para no equivocarnos y lanzar cosas que de repente nos podemos meter la pata, ¿no? ¿Cuál es la postura de la iglesia respecto al bien común, a la justicia social? ¿Ves? Y hay toda una encíclica que habla de eso. Siguiente encíclica, la Solenita. Fue publicada en 1941 por el Papa Pío XII. Afirma que los valores fundamentales de la vida social y económica están el buen uso de los bienes materiales, el orden al bien común y el trabajo como base del desarrollo integral. Reafirma el derecho a la propiedad privada. Uy, qué fuerte. Propiedad privada. ¿Qué año? 1941. ¿Qué cosa está pasando en la Tierra? 1941, a ver. Segunda Guerra Mundial. Guerra Mundial. Exactamente, ¿no? Y la Guerra Mundial fue por terreno, ¿no? Propiedad privada. ¿Ve? ¿Cómo la iglesia también se está metiendo en eso? Mater Magistra, publicada en el 1961 por Juan XXIII, trata el cristianismo y el progreso social, las principales características del contexto social con la revolución de las comunicaciones y los transportes, la proliferación de armamentos y el aumento de las diferencias económicas. ¿Qué año? 61, post Segunda Guerra Mundial. Y en 1961, ¿qué cosa estaba pasando?
La Guerra Fría. Fría. Sí, la Guerra Fría, ¿no? Y cómo era todo por medio de las comunicaciones, ¿no? Afirma que para afrontar los retos del orden social es necesario que la persona sea el fundamento y el fin de toda actividad política. ¿Qué nos está diciendo a los cristianos, a los católicos? Nos está diciendo que debemos estar en una actividad política. Y nosotros los salesianos tenemos un santo político. ¿Cómo se llama? Uy, no, de tarea les dejo eso. Tenemos un santo político. Ya, averigüen. Insiste que la doctrina social cristiana o de la iglesia es una parte integral de la vida cristiana y de la misión evangelizadora. Y llama a los cristianos a trabajar por el mundo más justo y fraterno. Bueno, eso vamos a analizarlo poco a poco durante todo el curso, ¿no? Pacem in Terra, en el 63, por Juan 23. El contexto social de la encíclica es la Guerra Fría, el muro de Berlín, la crisis de Cuba. La encíclica ofrece una propuesta de paz para la sociedad internacional. Recuerden que la Guerra Fría es una guerra en la cual los países actores nunca peleaban, hacían que se peleen los pobres. Vietnam, El Salvador, y así podemos llegar hasta el Perú. Gaudium et Spes, Alegría y Esperanza, publicado en el 65 por el Concilio Vaticano II, habla sobre la Iglesia en el mundo actual, enfatiza la dignidad del ser humano. Ya estamos hablando del 65 y estamos hablando de la dignidad del ser humano. Uno de los primeros organismos que habla de la dignidad del ser humano ha sido la Iglesia, y después ya hubieron ONGs y un montón de cosas, ¿no? Imagen de Dios que se realiza y vive en sociedad. Insiste en que la sociedad es justa cuando favorece la realización de los individuos. Aporta principios reguladores de la vida social y económica e insiste en que el bien común, otra vez, el bien común y la solidaridad son generadores del desarrollo de los pueblos. Entonces ya tenemos otra frase que vamos a llevar adelante, el bien común. Y afirma sobre la necesidad de paz y obligación de evitar la guerra. El siguiente es el Populorum Progressio, que es del 67 por Pablo VI, sostiene que el desarrollo no es solo el crecimiento económico, sino también social y cultural, que no se dediquen solo a la parte económica, sino también a que los pueblos empiecen a crecer socialmente y culturalmente, ¿no? Propone la solidaridad internacional. ¿No? Estamos hablando de 67, África sufre mucho. La 80ª Adveniz, al acercarse al 80º aniversario, o sea, los 80 años de la primera encíclica social, fue publicado por Pablo VI, aborda temas básicos como el cristianismo ante los nuevos problemas, la creciente urbanización, la necesidad del diálogo como fundamento de la paz, la relación jóvenes-adultos, estamos hablando de 71, a ver qué está pasando por ahí. Ya pasó el clima de los 60, que es los hippies. Los 70 empiezan los hippies a crecer y una madurez diferente, un enfrentamiento entre las generaciones de los jóvenes y los adultos, aquellos que han vivido en la Segunda Guerra Mundial y han sufrido, y aquellos que no han pasado nada, un enfrentamiento intercultural, sobre todo generacional, la marginación de la mujer, la inhumana situación que perecen los emigrantes, el desempleo, los medios de comunicación y el deterioro creciente del medio ambiente, entre otros. La Evangelii Nuntiandi, la evangelización del mundo actual, por Pablo VI también, pide proclamar el Evangelio como liberación integral de la opresión. Recuerden, opresión, la iglesia está hablando de que no debe oprimir, promotora de un orden social justo, orden social. Otra palabrita que tenemos que tenerla claro. Fundamentado
en la justicia y el respeto a los derechos humanos. Y estamos hablando nuevamente de derechos humanos. Declara que la justicia social es parte integral de la fe. Penúltima, labor en excelsis. En el 81 por Juan Pablo II, trata del trabajo y el hombre a la luz del Génesis, desde una visión filosófica teológica del trabajo. Visto como la colaboración del Creador, lo que le da una especial dignidad por estar basada en la dignidad humana y la divina de la persona. ¿Se recuerdan en la creación, cuando Dios crea todo, qué es lo que le dice al hombre? Adminístralo. ¿Se recuerda? Ponle nombre a los animales. Ya, en eso se fundamenta, ¿no? Dios nos dio todo para que lo administráramos y lo administráramos bien, que no lo explotemos. La solicitud Reis Sociales, por Juan Pablo II, que enfatiza sobre la esperanza y la necesidad de fomentar el desarrollo de las personas y de los pueblos más pobres. Y por último, la Centésimos Años, ¿no? Después de 100 años, fue publicada por el Papa Juan Pablo II. Es un aporte de la Iglesia a la sociedad en la búsqueda de un orden social justo, fraterno, solidario y pacífico, haciendo presente que el Evangelio es un camino de humanización válido y abierto a toda la comunidad humana. Bien, así a grandes rasgos he volado. Bien, en eso va a consistir, es una pequeña píldora nada más de todo lo que vamos a hablar en este curso, ¿no? Si se han dado cuenta, hay cosas bonitas que vamos a hablar, hay cosas que de repente no lo entendíamos de una manera diferente, pero este curso nos va a ayudar a poder entenderla, ¿no? Y sobre todo para el trabajo que ustedes van a hacer de voluntariado. En los lugares donde van a estar necesitan conocer el contexto, y un gran ejemplo de voluntario es el padre Luis Bola, ¿no? Gian Juan Gintia, aquel que primero conoció la realidad del lugar donde iba, se inculturizó, conoció cuáles eran sus derechos, cuáles eran sus deberes como cultura, y recién allí, de su cultura, empezó a llevar la palabra de Dios, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no vamos a cambiar el mundo. Nosotros no somos los Supermanes. No, nosotros llevamos la palabra de Dios a la cultura a la cual vamos a ir, ¿no? Y sobre todo, que en esa cultura donde vamos, ellos descubran que Dios siempre estuvo allí. Bien, queridos amigos, me dijeron hasta las 9:30, me pasé 13 minutos. Así es que un gusto conocerlos, y para cualquier cosita estoy siempre disponible. ¿Alguna pregunta de repente aquí? Bien, entonces, solo les voy a dejar una tarea. Una tarea es descargar ese libro. Ya, descarguen el libro. Ya, están asustados, ya más tarea. No, descarguen el libro, ya. Descarguen el libro y empiecen a chequear el índice. Simplemente chequeen el índice y vean qué temas se trata este libro, ¿no? Y empiecen a analizar qué encíclicas más te gustaría leer, ¿no? Sería bonito de que cada uno se especialice en una encíclica, ¿no? Léase toda la encíclica. Tenemos todo un año para leer por lo menos una encíclica. Yo me recuerdo que en el colegio, como les vuelvo a repetir, yo soy de Ayacucho, y tenía compañeros que eran comunistas, tenía compañeros que eran ateos, uno que era hijo de senderista, y al padre lo hacían trizas, pues. Y recuerdo lo inteligente del padre, que todo cuarto y quinto secundaria nos enseñó todas las encíclicas sociales. Cuarto y quinto secundaria, no hemos visto cursos de religión, solo encíclicas sociales. Por eso me empezó a gustar todo lo que es doctrina social de la iglesia desde el cuarto, porque siempre me desaprobaba el padrecito, así es que tenía que aprender sí o sí, ¿no? Y gracias a las encíclicas sociales llegué al oratorio,
porque me jalé en religión y nos obligaron a ir al oratorio. Y desde ahí no salí del oratorio hasta ahorita. Así es que las encíclicas sociales han sido una base importante en mi vida. Bien, si ya que no hay ninguna pregunta, entonces les agradezco por su atención y ya nos estaremos viendo. Rosita, ¿algún aviso de repente? Sí, Padre Freddy, muchas gracias por la sesión el día de hoy. A todos comentarles de que, como ya han podido ver, el Padre Juan Carlos Valdivieso está haciendo una rifa pro fondos para la misión de Gambia, que queda en África Occidental. Él es un sacerdote peruano misionero que trabaja en esa obra y que están haciendo rifas por 5 soles y se va a dar este día sábado. Así que los que podamos colaborar, ya sea con participación y también con oración para el trabajo que se está realizando en este país, se lo vamos a agradecer muchísimo. Parte de la misión es colaborar tanto de manera espiritual, rezando por la misión, como también si podemos con solidaridad misionera. Entonces, los invitamos a que puedan sumarse a este proyecto y que puedan rezar porque todo vaya bien para los catequistas en Gambia. Nada más por el día de hoy. Que tengan una buena noche. Gracias. Nos vemos. No se olviden de subir sus materiales en el Drive, el de Sorreinita que ha dejado el trabajo el día de hoy. Yo voy a estar actualizando la información y les paso el enlace. Que tengan buena noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao, buenas noches. Cuídense. Chao, José, buenas noches. Chao, Patricia. Chao, Moisés, buenas noches. Chao, Charito, buenas noches. Chao, Alex, Chao buenas a noches. todos. Buena semana. Nos vemos la próxima. Dale que sí. Chao, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches.